Hola, ¿qué tal? Una semana más en Observa Sistemas. Esto es un pequeño resumen de lo publicado esta semana. Arrancamos con dos temas que, fíjense, aunque vienen de artículos distintos, encajan a la perfección. Forman lo que podríamos llamar la paradoja de la automatización. Por un lado, vamos a ver cómo gestionar la observabilidad como código, llevándonos nuestros paneles y alertas directamente a Git. Y por el otro, vamos a destripar qué hay realmente debajo del capó del motor de inteligencia artificial causal de Dynatrace, ese sistema diseñado para encontrar la raíz de los incidentes prácticamente solo. Vamos al lío. Vale, para entender el primer punto, imaginemos una situación que, siendo sinceros, resulta dolorosamente familiar. Lunes por la mañana. Resulta que alguien del equipo estuvo tocando los paneles de Grafana durante el fin de semana para apagar un fuego, un incidente crítico. Esa persona movió umbrales, cambió visualizaciones de sitio, metió consultas nuevas y, oye, el problema original se resolvió. Fantástico. El problema, que nadie documentó absolutamente nada. Y claro, 3 semanas después llega el caos. Las alertas empiezan a saltar sin parar por culpa de umbrales que ya no tienen ni pies ni cabeza. Tenemos una fatiga de alertas brutal encima de la mesa y lo peor de todo, nadie en la oficina recuerda qué configuración había antes ni por qué narices aquella versión anterior funcionaba mejor. Y esto nos lleva directamente a la raíz de la cuestión. Aquí tenemos dos realidades clarísimas frente a frente. En un lado del ring, el enfoque manual de toda la vida. Paneles, alertas y objetivos que viven exclusivamente en interfaces gráficas. Es decir, tirar de ratón, hacer cambios sobre la marcha y, con un poco de suerte, dejarlo apuntado en una wiki que mañana ya estará completamente obsoleta. Esto funciona, claro, hasta que deja de funcionar. En el otro lado, la solución, la observabilidad como código. La idea, que toda esa configuración viva en archivos de texto, controlados en Git y revisados mediante pull requests. Es tratar la observabilidad exactamente igual que si fuera un cambio en la infraestructura. Pasamos del caos de hacer clics a tenerlo todo bajo control. Así que la pregunta del millón es, ¿qué ganamos realmente dando este salto? Pues principalmente trazabilidad absoluta y consistencia. Pensemos en esto. Cuando una alerta empieza a dar falsos positivos, tener la observabilidad como código nos permite hacer un simple git diff. Vemos al segundo qué línea cambió, cuándo y quién aprobó la modificación. Además, nos da un superpoder increíble, que es la capacidad de hacer un rollback casi instantáneo si la liamos. Y no menos importante es la consistencia. Si se decide, por ejemplo, que los objetivos de latencia se miden con un percentil 99 en ventanas de 30 días, se programa ese patrón una sola vez en el código y ¡boom!, se aplica a rajatabla a todos los servicios por igual. Lo mejor de todo es que no estamos hablando de ciencia ficción. La industria ya ofrece un ecosistema muy maduro para montar esto en la práctica. Grafana 12, por ejemplo, que se acaba de presentar en la GrafanaCon 2025, ha dado un paso de gigante con su Foundation SDK. Ahora permite definir esos paneles visuales directamente picando código fuertemente tipado, usando lenguajes como Go, TypeScript o Python. Para los que tiran de Prometheus, las alertas se definen de forma súper limpia en archivos de YAML, que encima se pueden recargar sin interrumpir el servicio. Y si estamos en el ecosistema Dynatrace, tenemos Monaco, una interfaz de línea de comandos de código abierto maravillosa que nos deja gestionar absolutamente toda la configuración de la plataforma como código. Pero bueno, hay que ser realistas un momento. Editar a mano un archivo JSON de 500 líneas solo para montar un panel de monitorización no es precisamente lo más intuitivo del mundo. Las interfaces gráficas están ahí por una muy buena razón. Son geniales para explorar datos rápido y probar consultas al vuelo. Por eso, lo que estamos viendo es que muchos equipos de operaciones adoptan un enfoque híbrido. Mantienen todas las alertas de producción y los paneles críticos en Git, bajo llave y estrictamente controlados, pero a la vez dejan un entorno gráfico libre, a modo de sandbox. Así se puede cacharrear, crear paneles experimentales y mirar métricas de forma ad hoc sin tener que tragarse toda la fricción de pasar por una integración continua. Ahora, lo verdaderamente fascinante de este enfoque es que el mayor beneficio no es técnico en absoluto, es puramente humano. Al obligar a pasar por una pull request, se fuerza también a documentar el motivo, el razonamiento de negocio detrás de ese cambio. Encontrarse un mensaje de confirmación que diga «subo este umbral al 95% porque el rendimiento de la base de datos ha mejorado y el límite de antes daba falsos positivos», de verdad, eso es oro puro. Sin el código, ese contexto vital se queda en la cabeza de alguien que igual el mes que viene cambia de empresa. Con el código, esa sabiduría colectiva queda registrada en el historial para siempre. Cambiemos de tercio y pasemos al segundo bloque de hoy, para ver cómo el concepto de la gestión eficiente enlaza directamente con el análisis de los problemas complejos. Hablemos de la temida alerta de las 3 de la madrugada. Se cae el servicio web principal, saltan las alarmas, el equipo se conecta de urgencia y... ¡sorpresa! Resulta que el servicio web estaba perfectamente. El verdadero culpable era una base de datos que llevaba días enteros saturando en silencio sus conexiones por culpa de una consulta mal optimizada. Esa alerta tradicional llegó terriblemente tarde, reaccionó al síntoma y no a la enfermedad, cuando el daño en producción ya estaba hecho.
Y justo este tipo de pesadillas ilustra brillantemente por qué necesitamos herramientas más avanzadas. Para evitar ir siempre un paso por detrás en los incidentes, Dynatrace propone su motor de inteligencia artificial llamado Davis. Lo que eleva el nivel técnico de esta discusión es la metodología rigurosa que utiliza, el determinismo causal y el análisis de árbol de fallos. Ojo, no estamos hablando de un simple cruce de logs, hablamos de la misma base metodológica que emplean instituciones como la NASA o la Administración Federal de Aviación para descubrir las causas exactas de un fallo en sistemas hipercomplejos, y lo hacen basándose en el mapeo en tiempo real de absolutamente todas las dependencias. Contrastar estos dos modelos es fundamental para entender el salto tecnológico que tenemos delante. Por un lado tenemos la correlación estadística tradicional. Esta básicamente asume que si dos eventos pasan a la vez en el sistema, deben estar relacionados. Es una simple coincidencia temporal que muchas veces nos lleva por el camino equivocado y nos hace perder horas. Por otro lado, la inteligencia artificial causal de Davis rompe las reglas. En lugar de jugar a las adivinanzas, esta IA recorrió un grafo topológico en tiempo real llamado Smartscape. Este mapa sabe perfectamente qué servicio llama a qué base de datos y cómo fluye el tráfico de red. Establece relaciones causales reales, de verdad, no simples suposiciones matemáticas. Y sobre ese mapa causal tan preciso, la inteligencia artificial aplica 3 modos distintos de detección de anomalías para construir su sistema de defensa. Primero, un umbral dinámico adaptativo. El sistema se tira 7 días estudiando cómo se comporta normalmente cada métrica para aprender. Segundo, una línea de base estacional, que es capaz de predecir picos regulares, como el aumento de tráfico habitual de un lunes por la mañana. Y tercero, el clásico umbral estático, para cuando hay criterios de negocio fijos que no se pueden tocar. Eso sí, un pequeño aviso. En entornos que cambian mucho, con despliegues constantes, estos parámetros van a requerir un pequeño ajuste humano manual durante las primeras semanas para no generar demasiado ruido. Por supuesto, para que toda esta magia determinista funcione, el sistema necesita datos microscópicos de lo que está pasando realmente. Y aquí es donde entra en juego el componente OneAgent de Dynatrace. Se encarga de inyectar automáticamente código en tiempo de ejecución para capturar trazas completas de las transacciones, detectando la tecnología que se usa sin que el equipo de desarrollo tenga que tocar una sola línea. Pero hay que aplicar un poco el sentido común. Instalar este agente por defecto en cada servidor, metiendo nodos de salto o máquinas de utilidades compartidas, es un error de bulto. Nos va a generar datos inútiles, va a consumir licencias y no aportará ningún valor real para resolver incidentes. Si echamos la vista atrás y miramos esta evolución histórica, el camino hacia la autonomía operativa es asombroso. Hace años estábamos atrapados cruzando logs a mano, buscando agujas en pajares. Hoy en día, motores como Davis ya nos identifican la causa raíz de forma automática. Pero el futuro a corto plazo, lo que ya nos están enseñando como un avance para 2026, son los flujos de trabajo basados en agentes de IA, como la integración con AWS DevOps Agent. En este horizonte tan cercano, el sistema no solo va a detectar el fallo y su origen, sino que propondrá la solución y será capaz de ejecutar la remediación del código o la infraestructura por su cuenta. Sin embargo, y aquí llegamos al punto crucial de nuestro análisis de hoy, y donde estas dos tecnologías chocan de frente. A medida que las herramientas se vuelven increíblemente inteligentes, el contexto de negocio que aportamos los humanos se vuelve más crítico que nunca. La inteligencia artificial puede detectar con una precisión milimétrica que hay un pico de latencia del 20% en un microservicio. Perfecto. Pero lo que la IA no puede saber de ninguna manera es si ese servicio afecta a una herramienta interna de bajísima prioridad o si es la mismísima API de la que depende toda la facturación de la empresa en tiempo real. Esto nos lleva a la filosofía central que comparten las publicaciones de esta semana. La observabilidad como código y la inteligencia artificial causal son herramientas formidables para gestionar toda la complejidad que tenemos encima. Pero las herramientas por sí solas, por muy autónomas que nos parezcan, solo nos van a proporcionar el qué está pasando y el cómo ha ocurrido. Es el equipo humano configurando inteligentemente los sistemas y entendiendo el impacto en la organización el que debe proporcionar de manera indispensable el por qué es importante todo eso. Así que, para terminar, vamos a dejar una pequeña pregunta flotando en el aire para reflexionar sobre los límites de esta autonomía. Sabiendo que avanzamos sin frenos hacia 2026 y esa remediación automática, ¿qué decisiones críticas de negocio creen que jamás podrá tomar ninguna inteligencia artificial en nombre de los equipos de operaciones? Esto es todo por esta semana. Recuerden que los artículos completos con absolutamente todos los detalles técnicos y las referencias sobre observabilidad como código y la inteligencia artificial de Dynatrace los tienen disponibles para leer en observasistemas.com y en partedillas.es. Cuídense mucho.